descargo el archivo que se sale en la tarde y me dice, profe, el link de la clase y yo la subo. Yo no tendría problema con subirla. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces ahí Sí, tienen profe, me mi parece correo bien. Sí, para sí, la señor petición que están Nicolás. haciendo algunos de ustedes. Bien, listo. De todas maneras, hay algunos otros videos donde yo explico algunas cosas de matemáticas. Yo hasta ahora pues estoy iniciando, no me parece, pues ustedes me dirán, de pronto hasta es interesante uno para recibir como eh, trabajar la parte hoy de física, ¿sí? Y pues la parte de física es un poco complicada de manejar, básicamente por dos aspectos. Entonces, resulta que la física que nosotros vamos a ver es la física que yo llamo física de tablero. La física de tablero, pues resulta que lo que ha desarrollado la física pues a través de los años y que lo que se enseña en secundaria, pues son los modelos efectivos de la física. Es decir, la física ha modelado y explicado una parte del mundo que son los fenómenos físicos, en donde no hay un cambio de la estructura de la materia. Es decir, no sé, el metal sigue siendo metal, el acero sigue siendo acero, no cambia sus propiedades químicas. Un ejemplo de un cambio químico de la combustión, porque por ejemplo cuando usted quema una hoja de papel, pues el papel desaparece, cambia su composición química y se convierte en el humo y se convierte en las cenizas que tienen otros, o sea, hay un cambio químico. Nosotros pues vamos a revisar son cambios físicos. Entonces la física, digamos que modela y el modelo es una explicación del mundo, ¿sí? Lo que pasa es que esa explicación que hace la física o esos modelos son matemáticos. Es lo que nosotros llamamos las ecuaciones o las fórmulas, ¿sí? Que las fórmulas simplemente son, eh, ¿cómo diríamos? Son como, sí, digamos que como esas variables o lo que está sucediendo se puede predecir en un futuro o se puede generar una ecuación que dé cuenta del comportamiento de un fenómeno físico. Entonces, esto es lo que nosotros, digamos, que más vamos a trabajar y ahí es donde yo encuentro que muchos estudiantes, digamos, cometen o se les dificulta. Y es porque esa física que llamo de tablero, pues necesita una herramienta matemática sólida. Entonces, muchos estudiantes de pronto tienen el concepto físico, pero, pero, eh, digamos que cuando van a elaborar, hacer un despeje de una fórmula, de una ecuación, trabajar con conversión de algunas unidades, etcétera, entonces van a tener inconvenientes. Y es necesario en este tipo de pruebas. Es decir, hay varios tipos, como vamos a ver ahorita, tipos de ejercicios en física, a diferencia un poco de matemáticas, porque en física van a haber unos ejercicios que son conceptuales, otros ejercicios que son procedimentales y unos ejercicios, por ejemplo, que necesitan análisis de gráficas, ¿sí? Entonces, digamos que son como esas tres estrategias las que yo quiero como abordar en estas sesiones de física. Entonces, mostrarles diferentes tipos de ejercicios y una herramienta fundamental para poder desarrollar ejercicios en física es el análisis de gráficas. Y las gráficas o el plano cartesiano, pues son una cuestión matemática. Entonces, aquí en matemáticas, pues vamos a tener una cuestión que va a ser con todo el análisis de gráficas, ¿sí? Saber uno entender toda la información que hay en una gráfica, eso es más que todo un concepto matemático, una herramienta matemática, y la otra pues el trabajo algebraico, es decir, el uso de ecuaciones y el despeje adecuado. Me he dado cuenta también que muchos estudiantes no realizan un despeje adecuado y, por ejemplo, hay muchas ecuaciones tanto en física como en química eh, que tienen, digamos, tres variables que debería ser muy sencillo y a veces se ocurren despejes equivocados, sobre todo cuando la variable está dividiendo. Entonces también trabajar lo que es proporcionalidad, entonces que usted sepa qué es proporcionalidad directa, qué es proporcionalidad inversa. ¿Hasta ahí claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Señor. ¿Listo? Me encantaría también saber qué texto es el que ustedes manejan, porque la verdad me he encontrado varios grupos y en los grupos, pues sobre todo en física, en matemáticas, todos han tenido como el mismo texto que yo tengo y tengo unos textos en PDF. Pero en física tengo acá he tenido como 10 libros de diferentes ediciones
y ellos han ido cambiando, entonces sí quería saber qué texto tienen ustedes de física, si tienen el compendio y en qué página aparece el comienzo de física. Si aparece, por ejemplo, ciencias naturales en la página 11 y física en la página 15, que es el que yo tengo. Bueno, este primero que tengo acá, que Profe, es con respecto a eso, creo que no todos tenemos el... Hay el dos, uno que texto. es Sí, azul y hay otro que es sí, rojito. Esos son como los dos que listo. tenemos. Y Listo, pues si bien. tienen el azul, no tienen el rojito y viceversa. Entonces, si podían compartir pantalla, sería como una buena solución. Mis Si dos libros son poseen... amarillos. Son amarillos. Exacto. Los de nosotros Sí, también, sí, los míos también son amarillos. Los dos son amarillos, sí. exacto. Entonces, El mío parece una veréis, enciclopedia Compartir grande azul. pantalla definitivamente. sí, entonces, claro. No, pero yo también necesito, digamos, saber de cuál tienen la mayoría también para poder saber si puedo trabajar con el PDF. Es que creo que unieron unos salones con otros. Entonces, por eso es Ah, que algunos tienen el libro amarillo, rojo y el otro sí, sí, azul. sí. Eh, Exactamente. el- la persona que tuvo clase conmigo ayer tuvo clase de física, ¿no? Sí, señor. Y hoy te programaron física. Sí, señor. Me hicieron un revuelto re feo. No entiendo. O sea, yo ahorita Es me que puse a mira, pensar en eso es y que yo, mira, te pero ¿cómo explico. así? Porque yo estoy verificando acá y yo tengo, perdona, creo que hice acá física. No, sí, señor, es que mira, te explico. Sí. Mira, yo perdí unas clases y pues a mí Ah, me ya. las habían programado para los domingos, para tomar los Sí, domingos. Y pues había tomado dos clases. Y sí. pues hoy eran las otras dos. Y me pusieron otra vez física. Y yo, pues bueno, está bien. Pero habías perdido dos de qué, de matemáticas. Yo había perdido dos clases, una que era de matemáticas y otra que era de español. Hace un par Ah, de... La semana pasada terminé con las clases de matemáticas y hoy ya empezaba con claro. las clases de español. Pero la Sí. muchacha me dijo que también tenía que entrar a las de química o algo así. Uy, no, A las de física, perdón. qué mal. Bueno, sí, porque pues digamos que para ti también será como, oiga, porque yo generalmente digamos que este tipo de charlas son, pues hay varias cosas que se repiten porque son muy parecidas y los ejercicios, entonces voy a intentar también pues no, en el caso tuyo tratar de no aburrirlo en ese sentido. ¿Listo? No, tranquilo, de todos Justo modos ayer. uno aprende más así, creo. Bueno, listo. Sí, es como si estuviera repitiendo la clase. Bien, no, estaba verificando y sí, sí es física. Bueno, entonces volviendo a los libros, yo tengo un PDF, pero entonces me dicen por acá que en el libro grande de control total empieza la 271. Y en la 271, eh, ustedes, bueno, miremos el primer taller porque lo que más me interesa son los ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio, ¿qué aparece? En el texto que yo tengo en PDF, el primer ejercicio aparece una gráfica donde dice responde a las preguntas del 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información. Ese es uno de los textos. Y el otro texto, que si no estoy mal fue el que tenía el chico ayer, que es en la página 271. Entonces, en esa tiene un ejercicio que tiene que ver con una masa en el primer taller de física. Entonces dice que hay una masa que se suelta, un cuerpo de masa M se suelta sobre una pista homogénea. Oscar nos Sí, escribe señor. Ese ejercicio se encuentra en la página 310 del libro grande que parece una del libro enciclopedia grande. azul. Listo, Sí, bien. el que dice control total, pruebas de estado. Sí. ¿Ese lo tienen la mayoría o no? O bueno, 271 y luego viene la otra que ustedes dicen que dice taller uno. Sí, sí me verifican si la Sí, sí, mayoría, taller uno. Un cuerpo de masa M se suelta sobre una pista homogénea de eso. manera que se... Sí, sí, es ese. Bien, bien. Entonces hoy vamos a trabajar de pronto de acuerdo a ese libro con los ejercicios que aparecen más adelante, porque los ejercicios pues no están en un orden, digamos, como adecuado. Entonces yo me voy a saltar unos porque hay unos que son mucho más complejos y hay otros que son mucho más sencillos. Entonces, ese libro me parece interesante porque trae unos ejercicios súper interesantes, pero también digamos que requieren un alto nivel de desarrollo. Bien, Profe, dime. pero los que tenemos el libro amarillo en la 271 aparece algo de historia de física.
No, no, sí, pero el primer taller que tienes, ¿cuál es el primer ejercicio? O sea, más adelante, después de que viene todo el compendio como de fórmulas, de todo el repaso de física, que siempre son como unas 30 hojas, unas 20 hojas, si es harto. Entonces ahí debe comenzar una parte donde dice taller. El Espera, miro primer, y te digo. listo, vale, gracias. El primer taller que Una hace, pregunta. En la 292. eso. ¿Alguien iba a preguntar? No, ya no. Bueno, es el Ah, ejercicio que dice, se hace un agujero y todo eso. eh, Es que ese es del libro para la... Del no, libro pero amarillo sí es que aparece Sí. en la 292 el primer ejercicio, el primer taller es, se hace un agujero en un tarro vacío con una puntilla y bueno, todo eso. Sí, eso sale. Es de los que tenemos, el del preuniversitario. El de preuniversitario. ¿Todos tienen ese libro grande, preuniversitario? Sí, señor. Sí, Sí, señor. control Sí, total. señor. Sí, pero creo que el chico que está ingresando aquí no lo tiene, ¿o sí? El que está repitiendo la clase. ¿Me confirma si tienes ese texto también? ¿Cuál, profe? Un texto grandote, que es el de Universidad Nacional, que comienza con el taller donde dice se hace un agujero. Déjame lo busco, ya te digo. Listo, bien. Con eso más bien, pues no trabajamos el libro para que no se repita su clase ayer y comenzamos directamente con los de la Universidad Nacional que me parecen súper interesantes para la sesión de hoy. Listo. Bien, entonces ya tenemos como la estrategia para seguir. Eso sí, lamentablemente no los tengo. Profe, ya le confirmé y no, efectivamente yo no tengo esa lectura. Ah, juepucha. Bueno, pues voy a intentar a ver si la No, encuentro no, por dale, acá. dale, yo escucho, no pasa nada. Con tal de aprender cosas. Listo, listo, vale. Pero necesitaría confirmar si todos tienen, pues igual lo voy a abordar un poquito más adelante porque ahorita pues puedo explicar unas generalidades de lo de física. Pero entonces, donde dice taller de física, me dicen que es en la página 292, también en mi libro está. Entonces, necesitaría saber, digamos, si la mayoría lo tienen. Igual voy a buscar si tengo ese PDF acá para poder mostrarles, digamos, esos. Pero yo creo que tengo ese ejercicio por acá en Pues si alguna. quieren les envío foto al grupo que tenemos en WhatsApp. Ah, bueno, perfecto. Esa es otra como solución, pero yo voy a ver si lo puedo también proyectar en la pantalla. Bien, igual va a ser un poquito más adelante. Bien, entonces continuemos aquí rápidamente pues para abordar lo inicial. Entonces, lo que de pronto yo, Andrés es el chico que estaba conmigo en clase ayer. No, Manuel, profe, Manuel. Manuel, qué pena. Sí, ya, listo. Manuel, entonces, digamos que él nos decía, profe, y usted va a repetir algunas cuestiones. Entonces, lo que pasa es que en muchos grupos yo me he dado cuenta que, pues, que se supone que el interés de todos, o el interés por lo que uno hace un pre-ICFES y un preuniversitario, es precisamente, pues, prepararse para el examen. Y yo les decía que parte del prepararse para el examen, por ejemplo, es saber en cuántas preguntas tiene la prueba, ¿sí? El total en IFES tiene 278 preguntas, ¿sí? En donde pues uno tiene si vamos a estudiar, por ejemplo, física, nos vamos a dar cuenta que el IFES dice, no le dice cuántas preguntas es de física. Resulta que de esas 278 preguntas, solamente 58 pertenecen a lo que nosotros llamamos ciencias naturales, que es el componente grande. Y esas ciencias naturales, pues va a traer preguntas que van a tener componentes de biología, componentes de química y componentes de física, ¿sí? Entonces, en realidad uno no sabe a ciencia cierta cuál o qué cantidad. Yo estoy hablando de un promedio o de un valor más o menos que unas 15 preguntas. Entonces, pues por eso digamos que el repaso de física es como complicado y también digamos que sería como una cantidad de conocimiento y una cantidad de esfuerzo grande para responder 15 de las preguntas, o sea, suponiendo más o menos, bueno, entre 15 y diríamos que máximo 20, pero pues suponiendo que más o menos se haga una división más o menos entre 3, estamos hablando que entre 15 y 20 preguntas máximo podrían corresponder al área de física, ¿sí? Más o menos claros. Lo que sí es seguro es que 58 preguntas corresponden a lo de ciencias naturales, ¿sí? ¿Hasta ahí claros? Sí, profe. Bien, entonces la invitación es a que ustedes revisen el documento, los documentos sobre todo hay videos y todo,
de el ICFES, que es el instituto que desarrolla la prueba que se llama Saber 11, ¿no? En el caso de Saber 11. Por otro lado, la Universidad Nacional, que es otro examen diferente, entonces tenemos Saber 11, tiene 120 preguntas, por eso esta prueba es un poco más exigente por su duración en el tiempo. Son 2 sesiones de 4 horas y 30 cada uno. Uy, 4 horas y 30 minutos. Entonces, hay un poco más de tiempo acá, pero la prueba es más excesiva y trae mayor número de preguntas. La UNAL, pues los exámenes hasta ahora han tenido 120 preguntas. De esas 120 preguntas son 4 componentes. Entonces, los 4 componentes tienen 25 preguntas y uno que se llama análisis de imagen que trae 20. ¿Sí lo conocían esa información? Profe, ese no es que le iban a quitar. ¿Qué? El análisis de imagen, ¿qué pasó con eso? Ay, tengo No, pues lo que pasa es que eso no lo han quitado hasta el momento. Yo, por ejemplo, pues por eso yo les hago como un recorderis de esta información, porque muchos estudiantes comienzan a hablarme, profe, es que resulta que uno tiene 3 minutos por pregunta o 2 minutos, y yo le digo, ¿y de dónde sacó la información? No, es que a mí me dijeron. Lo mismo, no, profe, es que son 500 preguntas, es que son 100 preguntas. Entonces trabajan una información que no se sabe de dónde viene. Entonces la invitación es a que ustedes revisen el ICFES en Saber 11 y ahí link con la información de la prueba, es decir, cuántas preguntas son, cuáles. Lo mismo con la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, para el ingreso a este segundo semestre, no hizo examen. ¿Sí sabían eso o no? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, pues no sabemos si de pronto para el ingreso al siguiente año vaya a establecer el mismo examen, que es lo más posible porque ya tiene un trabajo de 20 años o más haciendo este tipo de examen, ¿sí? Entonces no creo que lo bote a la basura y diga no vamos a hacer. Pero hasta el momento lo de análisis de imagen lleva trabajando eso, pues se llamaba antes razonamiento abstracto, que también lo traía el ICFES en Saber 11 y lo trae pues hasta el momento yo no sabía que eso iba a desaparecer. En la última prueba que yo presenté estaba. Son 20 preguntas y es bastante complejo. Recuerden Que que, ¿sí? Dime. hubo un artículo que sacaron sobre es que no era como casi igual el número de mujeres y hombres que entraban, y pues era porque a las mujeres le iba como mal en las áreas de matemáticas, y pues Sí, entre esas análisis de imagen, y como para hacer más justo la entrada, entre comillas, lo digo entre comillas porque me pareció muy machista, iban a quitar el análisis de imagen. claro. A mí me parece muy machista porque es como decir que las mujeres tienen menos conocimiento de matemáticas y me parece pues bastante grave. O sea, debe haber otro factor, pero no creo que sea eso. No sé de dónde sería interesante leer quién se atrevió a decir eso, pero pues recordemos que es un artículo y que la Universidad Fue de la Nacional, Universidad Nacional. directamente, sería Sí, bueno, interesante leerlo. Entonces de pronto si después lo puedes traer el link y compartir, pues para uno conocer quién fue el que se atrevió, a pues decirlo. digamos a decirlo, porque me parece Es como, que como dijo que la como, solución es que, no sé, separar los exámenes por género, una sería la solución, o sea que a las mujeres les toque un examen diferenciado, lo cual sería absurdo. mucho Y más bueno, machista. mucho más machista. O lo otro sería como disminuir la matemática, porque es que, lo cual no creo que haga porque, pues te voy a explicar una cuestión y es que el examen de la Universidad Nacional tiene como objetivo descalificar. Es decir, es un examen de ingreso, descalificar. Es un examen de ingreso y al ser un examen de ingreso, pues imagínate que por lo menos unas 2.000 personas por bajito, cuando no puede ser más, pueden ser hasta 5.000 o más, las que están intentando por 200 o 300 puestos de medicina al semestre en Lo la sé. Universidad Nacional. Sí, Yo claro. quiero estudiar Entonces, medicina. exacto. Entonces, imagínate, o sea, si, ¿con qué criterio ellos van a dejar a las personas por fuera? Entonces, uno de los criterios que trae precisamente es que el examen sea un examen, un filtro bastante, eh,
digamos, exigente en donde no todo el mundo pueda sacar un puntaje alto. Porque si es un examen sencillo, pues no va a cumplir el objetivo que es el del ingreso. No sé si me hago entender. Además, los puntos depende de que también le vayan a los demás y que tan mal les vaya. Porque Ellos hacen un análisis estadístico y un poco de cosas, pero de todas maneras el examen es muchísimo más exigente en las preguntas, como lo vamos a ver ahorita, que las preguntas de la prueba del saber 11 que tienen un interés como de medición más que de ingreso. ¿Sí? ¿Me hago entender? sí, señor, muchas Bien, gracias. vale. Bueno, todo esto para decir también que con la Universidad Nacional también ocurre que 25 preguntas son las que corresponden al componente de ciencias naturales y que, imagínense, pues van a quedar mucho menos del área de física. O sea que estamos hablando de un promedio entre, no sé, pueden ser 7 o si estamos de buenas o de malas, entre 7 y 10 preguntas van a corresponder al área de física. Entonces mira que es un estudio grande para una cantidad de preguntas realmente muy pequeña. ¿Estamos claros? Hablando de la parte de física, entonces estoy explicando y centrándome en la parte de física. Los invito a que revisen la información. Nosotros hicimos el cálculo que para la primera sesión del ICFES, más o menos uno tiene 2 minutos con 15 segundos promedio para responder cada pregunta, ¿sí? Si utilizara la misma cantidad de tiempo exactamente para cada una de ellas en la primera sesión. En la segunda es mucho menos. Y estamos hablando que aquí estamos hablando de 1 minuto más o menos con 45 segundos. Porque el examen de la Universidad Nacional se presenta en 3 horas y 30 minutos. ¿Sí sabían ustedes eso o no? Tiempo máximo. Eso no lo sabía, profe. Eso, 3 horas y 30 minutos máximo para 120 preguntas. Entonces miren ustedes, se reduce 1 hora con respecto a la otra sesión con el mismo número de preguntas. Y eso hace que uno no tenga ni siquiera 2 minutos por pregunta promedio. Eso nos lleva a otra cuestión y es que ambos exámenes no van a realizar procesos complejos, es decir, a ustedes no les va a tocar hacer procedimientos sumamente complejos. Bueno, en la Universidad Nacional sí, pero son, o sea, para llegar a las respuestas generalmente uno usa, aquí son más o menos unos 3 pasos, ¿sí? Y aquí estamos hablando de unos 5 pasos para la resolución de preguntas, siempre y cuando la persona sepa lo que está haciendo. Entonces aquí también, pues para nuestro estudio que vamos a realizar el día de hoy, sí quiero dejarles claro que, digamos, lo interesante al uno estudiar no es saber si yo le atiné a la A, a la B, a la C o a la D, sino poder explicar por qué la A sí es la respuesta correcta o por qué la C sí es la respuesta correcta y cómo llego lógicamente, según la matemática y la física, a que esa es la respuesta correcta. Porque pues muchas veces yo explico un ejercicio y un estudiante pues se ha quejado, profe, pero es que usted explicó el ejercicio en, no sé, hay ejercicios incluso de las pruebas de la Universidad Nacional que yo me he demorado más de media hora, casi 40 minutos en explicar cómo se resuelve, o sea, detalladamente para que un estudiante lo entienda porque es un ejercicio de alto nivel y complejo, que usted debería estar en la capacidad de resolver en 2 minutos, ¿sí? Pero pues yo lo explico porque no es sencillo, porque se requiere que usted tenga todas esas capacidades. Digamos, ¿qué sucede mucho con los estudiantes? Problemas en física, entonces, por ejemplo, las bases matemáticas son débiles, fuera de eso no hay memoria, entonces, por ejemplo, muchas de las fórmulas y las relaciones entre magnitudes físicas de los postulados, de las leyes, de los conceptos, no se acuerda, ¿sí? Entonces, eso son dificultades. Si usted no se acuerda de una ecuación de relación, por ejemplo, de movimiento de rectilíneo uniforme, si no se acuerda cómo es caída libre, si no se acuerda cosas sobre diferencia entre peso, cómo se calcula la energía cinética, la energía potencial, pues no va a poder resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, tienen que tener, y muchos estudiantes, la otra vez una chica, así creo que María José llegó y nos explicó, una chica llegó y dijo, profe, lo que pasa es que yo no tuve, en una sesión, me dijo, profe, yo no tuve profesor de física, y por allá me resultaron llamando, quejándose la mamá,
porque yo la respuesta que le di a esa chica fue, bueno, es que igual esto es problema tuyo. Y pues también aquí un llamado porque pues hay chicos que su respuesta a veces es, profe, pues yo también digamos que he visto en la universidad que llega un chico, profe, yo no vi eso en el colegio y entonces pues es una cosa que usted debió haber visto y no le puede echar la culpa, digamos, a la institución. Hay veces que a mí también me pasó que yo no tuve algún año un profesor o llegó tarde o bueno, tantas cosas que pueden pasar en un colegio, pero el problema es que esa falta de pronto de esa clase, si usted no la tuvo, etcétera, pues la va a tener que solucionar usted en un futuro, pues consiguiendo el refuerzo, poniéndose a estudiar, ¿sí? Entonces digamos que no es como una excusa porque pues si usted no vio física, pues a mí me va a quedar muy difícil ser el profesor de física, ¿sí? O si usted no vio matemáticas, no se acuerda de un concepto. De todas maneras, generalmente aquí vamos a hablar que uno de los conceptos principales de matemáticas, pues como yo les decía, el despeje y el trabajo con álgebra, pero también lo que llamamos proporcionalidad directa o regla de tres simple. Entonces, repasar mucho ese concepto de regla de tres, cómo se usa. Es un componente fundamental que se usa en muchos casos. Y lo otro es el sistema decimal. Resulta que ellos aprovechan mucho, entonces, por ejemplo, en estos ejercicios de física, la gravedad, tanto en el ejercicio de la Universidad Nacional como en la prueba de saber 11, toman la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración gravitacional que nosotros llamamos G, que vamos a ver ahorita más adelante, le recuerdo eso. ¿Por qué 10? Porque es que los cálculos en un sistema decimal son fáciles. Si yo voy a multiplicar 980 por 10, pues le agrego un 0. Si voy a dividirlo por 10, entonces corro la coma hacia la izquierda. Entonces son muchos, pues me he dado cuenta al resolverlo porque pues nosotros hemos presentado la prueba, algunos instructores presentamos las pruebas del ICFES y de la de Saber 11, y yo me he dado cuenta que salen muchos ejercicios en donde toca, por ejemplo, cálculos de porcentajes, y los cálculos de porcentajes, por ejemplo, sacar un 10% debería ser muy sencillo porque es en base a las potencias de 10, ¿sí? Entonces, bueno, por aquí María José nos está escribiendo que sabe más o menos matemáticas, pero que tiene vacíos. Bueno, eso es normal y el problema, por eso, pues digamos que si ustedes no estarían aquí presentando un pre-ICFES preuniversitario, si ustedes pensaran o estuvieran seguros que ustedes tienen un conocimiento perfecto de todas las asignaturas, ¿sí? Entonces, pues yo lo que he encontrado son unos vacíos pero increíbles y pues a muchos estudiantes se quejan a veces de, pero ¿por qué colocan un ejercicio tan complicado? En realidad toca hacer todo eso. Yo le digo, sí, lo que pasa es que un estudiante de 11 debería resolverlo. O sea, eso es lo que, con las capacidades y los componentes, el saber 11 lo que está diciendo es, esta es una prueba que intenta medir y en otros países en otras partes del mundo están midiendo y estas son como los niveles y hay niveles de preguntas, hay preguntas muy sencillas y hay preguntas más complejas donde se necesita un análisis más profundo y de pronto hacer 3 o 4 operaciones que a algunas personas les parece más complejas por una falta de práctica también. Y eso es lo otro, que aquí yo me he dado cuenta que muchos estudiantes pues no están ejercitando su memoria y pues por el uso de celulares, calculadoras, etcétera, lastimosamente estas pruebas no permiten el uso de calculadora, no permiten el uso de celular ni de internet y son unas herramientas que los estudiantes tienen día a día y cada vez son más usadas. Por lo tanto, cuando se las quitan, yo me he dado cuenta que muchos estudiantes no. Tengo alumnos, hasta he visto personas, no, en 11, no les miento, que uno les pregunta una multiplicación sencilla y sacan el celular con la calculadora y la realizan. Cuando les toca hacer de pronto una multiplicación sin la calculadora en una prueba de estas, entonces van a cometer errores porque pues es un procedimiento que no han venido desarrollando. Entonces, otro consejo que les doy es que realicen muchos ejercicios y practiquen mucho lo que se llama operatividad. Es una operatividad muy sencilla. ¿Listo? ¿Preguntas de pronto hasta el momento? ¿No? No creo, profe. Bueno. Vamos a hablar de los 4 grandes campos de la física. Entonces vamos a tener 4 grandes campos. Yo voy a hacer énfasis en lo que se llama mecánica clásica más adelante. Hoy voy a presentar como esos 4 grandes campos, que es la mecánica clásica. Entonces vamos a tener mecánica
Clásica porque existe mecánica cuántica y la mecánica clásica pues estudia todo lo que es el movimiento. No sé si de pronto los que tengan en el libro pequeño, que me decían que es la 267, hay un cuadro no en el libro grande que es el de Pere Unal, sino el de Pere Igfes. En la parte de física, por ahí en algún lado hay una mapa conceptual al inicio de donde está lo de física y también lo pueden ustedes de pronto mirar, donde aparece pues esto que yo voy a explicar acá, que son los componentes de la mecánica clásica que... Sí, profe, donde dice mecánica clásica es y describe el movimiento de los cuerpos y su evolución bajo diversas fuerzas, ¿cierto? Ajá, sí. Ese también está en el libro grande, creo. Sí, sí, está ¿Sí? en la 300, ¿sí? Venga, a ver, reviso. Porque es que como yo antes, uno trabajaba pues no de esta manera, vamos a ver, en la 300. Sí, señor, en la 300. Está exactamente el cuadro. En el grandote. En el grande azul. Pero en el azul. Pensé que era que el de Preu, que es el que usted no tiene ya. En la página 300. Sí, dice mecánica clásica, es como un mapa conceptual, ¿sí? En la página 303. Eso. Pero dice mecánica clásica y aparece como un mapa conceptual, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, mírenlo, obsérvenlo ustedes allá, pues yo lo voy a explicar acá un poco en el tablero. Entonces, lo importante es cómo se mueven los objetos y vamos a tener tres tipos de movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, que es el básico común de primaria. Sobre eso no es normal que pregunten, pero sí van a preguntar sobre movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado tiene un caso especial que se llama caída libre, que pues lo vamos a ver muy bien acá porque hay muchos ejercicios sobre caída libre y estos dos se unen en un movimiento que nosotros ya vamos a llamar tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles, que es un movimiento de dos dimensiones. ¿Sí lo han revisado por ahí? ¿Se acuerdan de pronto de eso? Hay otro movimiento que es movimiento circular uniforme y hay otro movimiento que es el movimiento armónico simple, donde está la teoría del péndulo y las masas comprimidas por un resorte. No sé si de pronto se acuerdan algo de eso, ¿sí? Sí, sí, señor. Listo, bien. Entonces, esa es la parte del movimiento, que es la primera. La segunda que uno se pregunta es, bueno, ¿y por qué se mueven los objetos? Entonces aparece todo lo que es las leyes de Newton, en donde aparecen tres, que está la ley de la inercia, la ley donde dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración, y la ley de acción y reacción, que son las tres leyes principales de Sir Isaac Newton. ¿Sí? Bien. Y pues todo esto pues es lo que se llama dinámica, que es el estudio de las fuerzas, de por qué se mueven los objetos. Eso se puede volver también tan complejo como el equilibrio dinámico, es decir, por qué algo está en equilibrio, qué es lo que está pasando, etcétera. ¿Sí? Bien. Y tenemos el tercero. Entonces tenemos el tercero que tiene que ver con energía mecánica. Cuando uno habla de energía mecánica, habla de dos tipos de energía, que son la energía potencial, U, y la energía cinética, K, que generalmente viene de los libros en inglés, ¿no? K de kinetic y U, pues no sé de dónde, pero sí la he visto en varios libros. A veces sale E sub U o E sub P como energía potencial. Es la energía por estar en un campo gravitacional y la otra es en energía del movimiento. También en algunos casos uno puede hablar aquí de trabajo en física, trabajo mecánico, potencia mecánica y no es muy común, pero pues hay algunos ejercicios, igual en el otro libro hay como dos ejercicios que trabajan la cuestión que tiene que ver con choques, o sea, cantidad de movimiento. No sé si hayan visto eso de cantidad de movimiento. ¿Sí vieron todo esto? Cantidad de movimiento. Eso es del primer año de física. Choques, P igual a M por B, donde hay conservación de la cantidad de movimiento y donde hay dos tipos de choques que son choques elásticos y choques inelásticos. No, Todo señor. eso es mecánica clásica. Por eso digo que el estudio de la física, o sea, hacer un repaso de física es realmente complejo. Algunos estudiantes, profe, yo no vi ese tema, pues digamos que explicarlo es muy complejo porque un profesor en su
en su colegio, pues va a tener unas horas diarias y todo un año para desarrollar una cantidad de temas, haciendo laboratorios, haciendo guías, ¿sí? Entonces por tema va a trabajar de pronto 2 horas, mientras que yo acá en 4 sesiones de 2 horas, pues la idea de abordar toda la física y hacerles un repaso con explicación de ejercicios y todo, pues es titánica. Por eso yo escojo más la mecánica clásica. El día de hoy vamos a abordar otra, aprovechando que está el texto de la Universidad Nacional, que tiene que ver con termodinámica. A veces cuando yo explico termodinámica, también es muy complicado porque no muchos estudiantes están como relacionados con la palabra de termodinámica. De ahí el concepto principal es el trabajo del calor, ¿sí? Tenemos conservación del calor, tenemos las 3 leyes de termodinámica, lo de la entropía, ¿sí? Procesos diabáticos, procesos adiabáticos, lo que pasa con los gases cuando se calientan. Y hoy vamos a trabajar en unos ejercicios que tienen que ver con un concepto que es dilatación térmica. Hay varios conceptos, ¿no? Hay cantidad de calor, por ejemplo. Q, que es la cantidad de calor. Entonces, por ejemplo, los objetos almacenan calor. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, que los metales son muy buenos conductores de calor, es decir, se calientan fácilmente, conducen el calor, pero son muy malos conservándolo. Mientras que, por ejemplo, digamos, cuando uno ya lo analiza después, uno dice, "Uy, ¿por qué los pocillos son de porcelana?" Pues porque la porcelana no transfiere el calor rápidamente, entonces aísla de alguna manera el líquido de su entorno. Si usted dejara el tinto en la olleta, ¿sí? Pues se va a enfriar rápidamente, pero si usted lo pasa a un recipiente de porcelana, va a durar mucho más tiempo porque dificulta la transferencia del calor. ¿Y a dónde le entrega el calor? A las partículas de aire. Por eso cuando usted pasa encima del pocillo caliente o al lado, pues de pronto siente el calorcito que está ahí. A veces para conservar el calor, las mamás colocan un platico también de porcelana encima del pocillo, asegurándose que conserve durante mucho más tiempo el calor. Sí, se han dado cuenta de eso, ¿no? ¿No? La construcción de termos también viene, digamos, con este principio de termodinámica, con materiales aislantes que son aislantes térmicos. Una cosa es un aislante eléctrico, otra cosa es un aislante térmico y otra cosa es un aislante magnético. Entonces hay materiales que tienen propiedades magnéticas, propiedades térmicas, propiedades, y todos esos son propiedades físicas. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos o sugerencias. Pues yo creo que no, ¿o sí, compañeros? Bien, No, señor. listo, bien. Entonces viene mecánica clásica, termodinámica y otros dos, aparte que Sugerencia, son... profe. Sí, ¿Qué dime. podemos hacer como para rellenar si tenemos vacío como en un tema? Por ejemplo, más o menos en termodinámica, o sea, sé lo que es ley, pero ejercicio no he hecho. Y lo de antes de termodinámica he hecho unos cuantos ejercicios, pero Sí, pues, o sea, la solución es sencilla, pero pues a la mayoría de estudiantes no les gusta y es que le toca a uno, o sea, yo muchas veces les he dicho, no es suficiente con que usted esté acá, digamos, asista a la cuestión. Me parece interesante que ustedes vengan así con esa participación, con todas las preguntas, porque pues, o si no, sería yo hablando y esto se convierte como en un video y sería como grave. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante tiene que hacer su parte y su parte es hacer ejercicios. Entonces, una de las recomendaciones que yo les daba, yo tenía unos chicos, yo tenía estudiantes incluso muy obstinados que quieren ingresar a la Universidad Nacional. Entonces, digamos, a veces estuvieron clase conmigo en el primer pre-ICFES y les tocó hacer un segundo, y conocí el caso de una chica que hizo hasta un tercer pre-universitario. O sea, primero hizo el pre-ICFES, y se presentó a la Nacional, no, pues digamos que sacó más o menos un buen ICFES, pero eso no sirve de nada en la Universidad Nacional, no servía, ¿no? Ahorita, bajo estas condiciones, ella permitió eso, la universidad, ¿no? Eh, pero pues ella después hizo un preunal, ingresó, no sacó el puntaje que necesitaba porque también quería estudiar medicina, y luego hizo otro preunal. Entonces yo le decía, venga, pero usted ¿por qué hace otro preunal? O sea, ¿por qué vuelve a invertir su tiempo y su dinero en hacer otro preunal? Y me dijo, profe, lo que pasa es que el primero no lo hice bien. Entonces hay muchos estudiantes, perdón que lo diga también, que de pronto cuando hacen un preuniversitario, pues
Simplemente pues uno se sienta ahí y espera a que mágicamente, digamos, el profesor le transmita a uno todo el conocimiento, pero pues no se toman el tiempo de intentar solo realizar los ejercicios. Entonces, mi recomendación fácil, y pues por eso digo, es sencillo, pero no es la que un estudiante quiere escuchar, y es que no hay un camino mágico, no hay un camino corto y una solución. Por ejemplo, ya lo hizo, ya el libro Como es grande. videos, profe, yo lo que me refería era Uy, como eso hay cantidad, recomendación de eso hay cuáles son cantidad. mejores, No, pues ejercicios, no hay un sé. youtuber español de física muy interesante, pero, o sea, el texto que ustedes tienen, el texto que dice el grandote que dice control total, creo que es el grande de Preu, ¿sí lo tienen? Sí, señor. Ese texto es increíble, o sea, yo lo he trabajado bastante y tiene unos ejercicios súper interesantes. Pero ¿qué pasa? Que hay que enfrentarse a los ejercicios y hay que hacer una... la otra vez estaba mirando a un youtuber que habla de un término que se llama autoeficacia, ¿sí? Voy a de pronto escribirlo acá. El man se llama Jaime Altozano. Yo lo he visto, el tipo tiene algunas cosas sobre música. Hay otro que yo sigo español también, que es de física, ahorita se me escapa el nombre, pero un concepto Quantum que... Fracture, Ah, Quantum Fracture creo que o Javier sí, Santolaya. creo que es Olaya. Bueno, hay varios. Incluso ustedes pueden entrar gratis a las clases del MIT. Lo que pasa es que pues tiene que saber inglés, ¿no? Pero pues de paso recuerden que la prueba del saber 11 pues tiene inglés, o sea que ustedes ya deben tener un nivel más o menos. Las clases del MIT están gratis, ustedes, o sea, la cantidad de material genial que ustedes tienen a disposición en esta época es increíble. Lo que pasa es que hay que pues ir buscarlo y seleccionarlo. No todos entendemos de la misma manera. Y hay unos materiales que no son tan interesantes como otros. Yo he encontrado algunos, pero me parecen interesantes a mí. A veces se los paso a los chicos y se aburren con eso. Entonces eso, digamos que uno depende. Porque yo lo veo interesante para mí, pues, yo como docente me parece que el tipo hace una explicación muy buena, pero de pronto un estudiante no la entiende tan bien porque no relaciona lo que yo estoy relacionando. Entonces, por eso tiene uno que ir revisando. Hay unos bastante interesantes. Ahora, vuelvo y les digo, ustedes pueden entrar al MIT, ¿sí? Y ellos las clases de primer semestre la tienen gratis, gratis con el profesor. O sea, hay gente que paga miles de dólares por tener esas clases y usted puede acceder gratuitamente, ¿sí? Y así hay muchos canales de Profesor, YouTube donde hay unos profesores, perdona, termino, hay unos profesores que son de un nivel grandísimo explicando en otros lados y están totalmente gratis y usted tiene conexión a internet. Dime. profesor, yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, la dificultad, o sea, yo puedo estudiar así, no tengo ningún problema, pero yo creo que es mejor para nosotros como estudiantes cuando tenemos a alguien que nos corrige, que nos enseña, por ejemplo, en qué nos Claro, estamos equivocando. sí, Porque Exacto. ver un video es sencillo y yo puedo entender todo lo que la persona está ajá, diciendo, pero cuando voy a aplicar el ejercicio, si no entiendo bien cuál es la fórmula que tengo que aplicar o si la estoy haciendo mal, no tengo nadie que me corrija y me diga cómo exacto, hacerlo. sí. Por eso te digo Lo que yo te decía ayer, profe. que no se pueden hacer las dos cosas, o sea, por eso yo les decía, no es solamente que usted me ponga cuidado acá, también usted tiene que desarrollar solito los ejercicios, porque si no desarrolla los ejercicios solos no van a salir preguntas. No sé si me hago entender. Es decir, uno se da cuenta que no sabe cuando se enfrenta solo al ejercicio y dice, uy, miércoles, esto es más de lo... Y ahí sí va y le pregunta al profe. Pero cuando el profe está explicando muchas veces, y a mí me pasaba, yo fui estudiante también, yo no preguntaba nada, yo, ¿qué hay que hacer? Y hacía, o me copiaba del compañero, o esperaba hasta que el estudiante que sí sabe daba la respuesta, o esperaba hasta que el profesor se cansa de preguntar y él mismo responde el ejercicio. Pero esta parte de acá es vital, es decir, que usted se ponga, porque si no, no genera la competencia, nunca va a generar la habilidad. Siempre vas a tener que estar dependiendo de que otra persona le diga si está bien o está mal. Y aquí es donde viene este concepto interesante que de pronto ustedes lo pueden buscar, que se llama autoeficacia, ¿sí? Por ejemplo, la persona llegaba y decía, bueno, yo soy una persona muy inteligente, mi amiga, el youtuber decía, mi amiga es muy buena cocinando y yo pensaba que ella sabía cocinar, pero que él se dio cuenta que lo que hacía era mirar videos de YouTube o mirar páginas de internet con la receta y se ponía a hacer la receta.
Entonces dijo, pero yo también puedo hacer eso, ¿por qué no lo hago? Entonces hay una cuestión de confianza, de ir desarrollando poco a poco y al uno ir resolviendo ejercicios va generando autoeficacia que tiene que ver con la confianza y con un trabajo autónomo que le permite a uno saber que está haciendo las cosas bien. Como la mamá que ha hecho toda la vida arroz, pues a ella le dicen haga un arroz y lo va a hacer bien, mientras que uno cuando lo va a hacer a la primera tiene que enfrentarse con el miedo a que quede mal, el que no sepa la cantidad y uno se embolata en muchas cosas pues porque no está familiarizado. Entonces por eso es esto. Entre más ejercicios ustedes hagan, pues más autoeficacia comienzan a ganar, que es esa confianza y esa rapidez y esa seguridad y esa familiaridad con la física, en este caso con la matemática. Pero algunos estudiantes piensan que solamente hay que hacer un ejercicio y que ya lo entendió. ¿Sí? Y lo otro es memoria. Yo he visto que muchos estudiantes de pronto son muy inteligentes y en una clase me demuestran que, o sea, resuelven el ejercicio perfectamente, pero en el examen se le olvidó todo. Entonces, pues también hay como una especie de desprecio por la parte de la memoria y entonces digamos que lo utilizan para el momento y cuando ya de pronto después necesitan ese conocimiento, pues no está ahí. Entonces hay que revisar por qué eso sucede y uno intentar generar estrategias para evitar que eso sea. O sea, es lo que yo he identificado en muchos estudiantes, ¿sí? En realidad yo no he tenido ningún estudiante que yo le diga, oiga, usted es bruto o que no tenga unas capacidades. Al contrario, tienen unas capacidades súper geniales. ¿Qué pasa? Pues hay un poco de pronto de que no les gusta la matemática, aversión, falta de atención, un poco de pereza a veces. Y es eso lo que uno tiene. Si uno se pone y se sienta, saca el tiempo también, se da cuenta que es muy sencillo, es súper sencilla la física y la matemática. En nivel básico, ¿no? Tampoco es para que, pues mi intención, yo les digo a mis estudiantes, usted no va a ser profesor de física, ni va a ser físico, ni va a ser matemático, pero sí que comprenda un análisis básico de matemáticas, que es lo que necesita, por ejemplo, en este tipo de ejercicios. ¿Sí estamos un poco más claros? Profesor, yo creo que en base a eso que usted está diciendo sobre lo de practicar ejercicio, yo creo que en eso se Sí. basa todo realmente, hasta lo Ajá. de la memoria, porque al practicar Sí, ejercicio ya vamos exacto, a sí. sacar de memoria las Ajá. fórmulas, incluso la teoría va dentro de todo eso, entonces Dentro el de... practicar engloba todas esas cosas. Exacto. Pues, y lo que Aunque tú como, decías, hay que tener un ejemplo, o sea, hay que ver a alguien haciéndolo para uno poder animarse a intentar hacerlo. aunque ¿Sí? como usted decía, profe, ayer, hay unas personas que son más autónomas para aprender. Sí, correcto. Bien, bueno, revisemos rápidamente porque creo que nos quedan unos 10 minutos. Entonces hay un ejercicio que viene en la página, el que estamos trabajando, taller de física, taller número 1. Voy a buscarlo por acá para ver si lo puedo colocar el ejercicio. Dale un momentico. Lo buscamos acá. El ejercicio de un cuerpo de No, masa M. no, dice hace un agujero en un tarro vacío con una puntilla que creo que es el libro que no tiene una persona por ahí. Yo. Exacto, sí. Por eso lo estoy buscando. Sí, ya están. Los otros, por favor, miren la página 292 del libro, donde aparece taller 1 de física y dice se hace un agujero en un tarro vacío, váyanlo con una puntilla al mismo metal. Váyanlo leyendo, por favor. Yo lo voy a colocar acá para que lo revisen. Es un examen, este ejercicio salió en un examen, pero pues es más viejito. A ver si encuentro de pronto el enunciado. Hay uno que se llama Blog de la Nacho, hay varias páginas, por ejemplo, todos estos exámenes que están ahí, los encuentran ahí personas que se han dedicado pues a recuperar o reconstruir los exámenes de los diferentes años de la Nacional y los disponibilizan en páginas totalmente gratis en PDF y muchos de esos están aquí, como hay otros que son propios de la institución. Voy a intentarle dar entonces aquí imprimir pantalla. El problema es que me toca pasarme para Paint para editarlo y poder colocarlo acá. Ya les coloco entonces el. Por favor, los otros pues váyanlo leyendo. Estos es los primeros tipos de ejercicios que son los que yo les digo que son conceptuales. ¿Sí? Ya regalé un momento.
Listo. Es este de acá. Creo que ese es el mismo enunciado. Vamos a hacer un poquitico más grande. Bien. Es que aquí me toca manejar una y 1000 pantallas. Ahora sí. ¿Lo están viendo ahorita en sus pantallas? Sí, señor. Sí, señor. Eso. Aquí aparece como 4 porque era el 4 allá de la página donde lo saqué. Todos, esa es otra recomendación también para alguien que me decía, profe, ¿qué puedo hacer? Todos esos ejercicios que están ahí, usted los googlea, es decir, escribe y ya todos están resueltos. Hay muchos youtubers que los explican, y sobre todo los más viejitos. Hay otros que están en páginas explicados. Sí, hay otros que son páginas que simplemente le permiten a usted escoger como esta, que le permite como presentar como una especie de sí, como simulacro pequeño y después le explica por qué es o no es la respuesta correcta y si acertó y no hay por qué. ¿Listo? Entonces, aquí hay un concepto fundamental. El concepto se llama dilatación térmica. Y entonces, esto es para algunas personas piensan que hay un sentido común, que esa es otra cosa que me he encontrado con muchos estudiantes de física y es me dicen, profe, pero es que eso se resolvía así de una vez con sentido común. Y resulta que en la física no hay un sentido común, hay modelos. Y esos modelos son hechos basados pues en el sentido interno común, pero de la física, es decir, respetando el modelo que la misma física enseña. Entonces, un minutico ahí para que lo... aquí me preguntó Charik, no, este es el ejercicio, ya lo coloqué acá, página 292. Taller 1, ejercicio 1, ¿listo? Se hace un agujero en un tarro vacío con una puntilla del mismo metal del tarro. La puntilla se desliza justamente por el hueco. Ambos objetos se calientan hasta la misma temperatura. ¿Qué pasa después de calentarlos? Entonces la puntilla que hace no entra en el agujero porque se dilató, entra más fácilmente porque el diámetro no aumenta. O sea, ahí entra o no entra y hay como una explicación ahí también. Hay una que dice entra justamente porque se dilataron en la misma proporción. Profe, o ¿Listo? sea, ¿Ya pero, todo lo o sea, leyeron? sí, Dime. sí, pero profe, yo tengo una pregunta, o sea, ¿Sí? ¿se calentó hasta el punto de que literal, No, no se derrite. no? No. Entonces creo que es la segunda, pienso yo. Sí, Bien. profe, yo Bueno, también la B. digamos que en el libro aparece en este mismo orden. Sí, entonces serían la A, la B, la C y la D. Voy a colocarlo acá. Yo pienso que es la B. A, B, C y D. ¿Listo? De hecho, profesor, en el libro no tienen el mismo orden que tiene ahí en la imagen. Ah, bueno, qué pena. Entonces me regalas el orden. El primero es no entra en el agujero porque se dilató. Ese sí está bien. Sí. ¿Sí? El El segundo segundo es el que aparece entra. ahí de último. Ah, listo. No, Entonces, el primero es la C, pues, esta que no sería tiene la B, ¿sí? No, El primero es la C, el el primero era primero la es la C. C. El Ah, ya. primero es la C. Sí. El primero es la C. El segundo, La El D. segundo es la D. el tercero La B. y el Y el primero cuarto. es la A. No, 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 así no. Ah, No, no, así al no. revés. Al El revés. que El dice tercero es no entra A, en el agujero es el la tercero A. es A. Por El tercero enunciado es A y el cuarto es B. Ah, listo, ya. Gracias. Bien. Ahora sí. Y la respuesta es la B. Sí, ¿Y ahora la sí. respuesta es cuál? La B, de burro. Ah, bien. Pues O para sea, mí esta también es la B. esta de acá, ¿sí? Sí. Efectivamente, profesor. Listo. Entonces, pues digamos que hay varias formas de pensar. Algunas personas, pues cuando estamos hablando de dos tipos de dilataciones, recuerden cuando uno habla de dilatación térmica, la dilatación térmica ocurre en tres tipos de geometrías. Hay una dilatación térmica que es lineal, hay una dilatación térmica que es superficial y hay una dilatación térmica que es volumétrica. Lineal ocurre en objetos que son, en donde su longitud es mayor a su, digamos que son como varillas, o en este caso puntillas, ¿sí? Es decir, que la dilatación se va a ver mucho más
en su longitud que en su diámetro. Tenemos otros objetos que son como láminas, ¿sí? Planchas, etcétera, en donde, por ejemplo, la dilatación se va a dar en su área, entonces se va a dilatar en el área. Bien, y tenemos la dilatación volumétrica, que es la más compleja, porque pues es un objeto que está, digamos, en 3 dimensiones, ¿sí? Como una esfera, y pues se va a dilatar en todas sus dimensiones, ¿sí? ¿Sí estamos ahí claros? O sea, hay una dilatación que ocurre en 2 dimensiones, una en 3 dimensiones y una en una sola dimensión significativamente, ¿sí? Sí, señor. Sí, Listo. señor. La dilatación térmica se puede observar bastante, si uno la quiere apreciar así en super experimento, es infla una bombita con aire, la mete en un congelador, la cierra el congelador, espera 1 hora, la saca y se da cuenta que la bomba no ocupa el mismo volumen, sino que se redujo incluso significativamente. Uno pensaría se salió el aire, pero como la sacó del congelador y la deja uno frente ahí encima de una mesa y rápidamente el aire que está ahí va a ceder su energía hacia la bomba y va a calentar el aire que está dentro de la bomba poco a poco porque hay una cuestión que llama equilibrio termodinámico, es decir, que todo va a tender a estar a la misma temperatura, ¿sí? A menos que haya una fuente de energía. Entonces la bomba va a recuperar su temperatura y obviamente va a recuperar poco a poco su volumen hasta que la bomba, que era pequeña en el congelador, va a comenzar el aire a expandirse otra vez. Eso se llama la dilatación térmica. Ahora, aquí hay un concepto clave y es que como la puntilla es más o menos de esta geometría, pues ella va a sufrir una dilatación significativa en su largo, no tanto en su diámetro. O sea, la dilatación sí ocurre en su diámetro, pero es despreciable, es una dilatación muy pequeña, del orden de los nanómetros, mientras que la dilatación longitudinal es 1000 veces mayor, está del orden de los micrómetros. Entonces, pues se va a poder observar un poco más. Mientras que la lata, que va a tener este tipo de geometría, cuando tenemos un agujero, pues el agujero se va a dilatar superficialmente y la dilatación superficial pues va a ser mayor. ¿Qué es lo que va a suceder, digamos, en la práctica? Que la respuesta correcta, según el modelo planteado por la física, sería la D. ¿Por qué? Porque el diámetro no aumenta significativamente, pero el agujero sí. Y vuelvo a decirlo, ¿por qué ocurre eso? Porque la puntilla no va a tener una dilatación térmica significativa en su diámetro, la va a tener en su longitud, porque la puntilla pues es considerablemente mucho más larga que ancha. ¿Sí estamos claros? ¿Aló? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de preguntas? Y por eso yo abordo estas de la Universidad Nacional. Son más complejas, y son más complejas es que una persona debe manejar muy bien el concepto, en este caso, dilatación térmica. En la prueba la respuesta correcta sería la D, ¿sí? La B no está mal, o sea, es una forma, digamos, entre comillas, correcta de pensar porque usted está teniendo en cuenta bien la dilatación térmica. Alguna persona alguna vez me decía, pues, digamos, el que nunca ha visto dilatación térmica o se la imagina de otra manera, decía, profe, pues cuando un agujero se dilata, pues se contrae o se vuelve el agujero más pequeño, ¿sí? Es decir, que si tenemos un agujero de esta manera, al calentarse la placa, pues se va a dilatar hacia, y me ponía el ejemplo de una plastilina. Una chica me decía, si yo tengo una plastilina y la aplasto, pues, y le hice un hueco, el hueco se llena, pero no es el modelo que estamos trabajando acá. Lo que uno observa cuando calienta por ejemplo, los que instalan tejas de zinc o tejas metálicas, se dan cuenta que cuando se hizo un hueco, a veces va a remachar y si la plancha o se calentó la teja, pues va a ser más fácil de pronto colocar el remache porque dilata. Lo mismo los que instalan pistones en los automóviles, ellos hacen los ejercicios al contrario, enfriarlos para que se contraigan y poder instalarlos de tal manera que cuando el motor está trabajando a su temperatura normal de trabajo, pues ellos se ajusten a las medidas. Todo eso se maneja muchísimo en construcción de motores. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló? No, señor. No, señor. ¿Listo? Bien.
Lastimosamente, pues yo intenté como apurarle un poquito más para abordar, alcanzar a abordar hoy los ejercicios y un ejercicio y no dejarlo así como tan teórico el día de hoy. La Más, clase se acaba. dime. Pena, es que Ah, nosotros perdón, qué pena. Sí, es a la una, qué pena, qué pena. No, entonces sí nos alcanza el tiempo para abordar. Miré acá mal mi reloj. No, bien. Bueno, entonces estamos en la parte de dilatación térmica. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Tienen el concepto claro de dilatación térmica? Sí, señor. Bien. Entonces, el siguiente ejercicio es un poco más exigente, entonces va a ser el siguiente tipo de ejercicio. El siguiente tipo de ejercicio lo que les va a pedir es relacionar la parte escrita con la parte de matemática, es decir, poder escribir la relación que le están planteando ahí de forma algebraica, ¿sí? Eso pues lo relaciona uno en no, en octavo y noveno, cuando uno ve álgebra pues en el colegio generalmente. Ya les voy a colocar entonces los que pues tienen el texto, váyanlo revisando. Vamos a dar 3 minuticos, ya les coloco el ejercicio acá. Bien, con eso ya alcanzamos a mirar esos ejercicios. Sí, mire re mal el reloj acá. Bien, tenemos acá. Es el que dice para responder las preguntas 2 al 3, considere la siguiente información. ¿Sí? Sí, profe. Listo. La variación de la longitud de una varilla. Ese sí, ¿será que alguien le puede tomar de pronto una foto? Porque no encuentro la imagen de ese ejercicio. Ah, aquí que de pronto creo que hay una imagen. Sí, ya encontré una imagen. Listo. Bien, para los que no la tienen ahí, qué pena, pero la imagen sí está muy baja de calidad. Dice, la variación de la longitud de una varilla que se calienta es directamente proporcional a la longitud original y la variación de la temperatura, perdón. La constante de proporcionalidad lambda, que es la letra griega lambda, se denomina coeficiente de dilatación y es característica de cada sustancia. Y aparecen, sean L1 y L2, las longitudes de una varilla y las temperaturas T1 y T2 respectivamente. El enunciado anterior se puede traducir de la siguiente expresión matemática. Estamos pasando de un ejercicio tipo conceptual a un ejercicio tipo eh, algebraico. Por favor, digamos, traten de, antes de pues, dejar que todos los compañeros intenten realizarlo, les queda como un minutico para que lo intenten realizar y no coloquen las respuestas todavía, porque pues influencian a las otras personas de pronto, ay, yo estaba mal, sino que cada quien escoja a ciencia cierta la cual cree que es la respuesta correcta y que está seguro que es, según lo que él entiende, y luego sí mirar a ver quién está bien, está errado, por qué. Eso es lo otro que, pues, yo le digo a los estudiantes, pregunten bastante y operen bastante y equivóquense, porque, pues, digamos que el proceso de aprendizaje depende mucho pues, de equivocarse. Uno en realidad cuando se equivoca es que toma conciencia de que del error y
cometiendo el error es que va aprendiendo, ¿sí? O sea, el error es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, yo he visto muchos estudiantes que como que no quisieran cometer el error y que todo les diera bien de una vez, pues resulta que si uno no se equivoca, pues tampoco va a generar un aprendizaje tan significativo. Solamente verifica que su forma de pensar está bien, pero a veces es más significativo cuando uno realiza un procedimiento equivocado y dice, ah, sí, era de esta otra manera y corrige. O sea, no avergonzarse por no tener la respuesta correcta o por no saber algo. ¿Listo? Les queda medio minuto. Si intenten no colocar la respuesta, porfa, en el chat o envíenla por privado o alguna cosa. Si me quieren de pronto preguntar. Pero, pues, tratar de no dejarla ahí porque no, pues no es una buena influencia. A veces uno lo que hace es, yo me he dado cuenta que a veces pregunto por un ejercicio sencillo y me dan una respuesta y les digo a todos, no, sí, esta es la respuesta correcta y resulta que es una respuesta errada, pero como yo dije que era la correcta, todo el mundo dice, sí, sí, esa es la correcta y entonces ahí me doy cuenta que no, que nadie está, o sea, se dejan llevar muy fácilmente por lo que dice, digamos, otra persona y no por sus criterios de pronto personales o el conocimiento personal que tengan. ¿Listo? Bien, listo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta entonces? ¿Aló? ¿Alguien que me explique cuál es la respuesta correcta y por qué? Pues por acá veo en el chat varios que están diciendo que entre la A y la C, o sea que es la B. Sí, María José está diciendo que es la B, porque dice que... No, entre la A o la C, o sea, no decidí entre si es Ah, la A o la C, profe. no, porque, Yo también porque, estoy igual. porque entre la A y la C está la B, ¿no? Y abajo Pacífico. Ah, ya. Listo. La A dicen varios. A o C, creo que A. La A. Bien. La A, hay varios por la A. Bien, vamos entonces a revisar acá. Voy a quitar ahí la pregunta. Si la alcanzó a ver, Manuel, ¿me recuerda? ¿Sí la pudo observar ahí la pregunta, Manuel? Sí, señor.
Sí, qué pena, la imagen sí no es muy clara, No, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. pero pues no la conseguí mejor. Es que de ese no tengo PDF, de ese libro no nos colocaron un PDF. ¿Listo? Vale, Entonces, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, profe. Pero eso es no. un, sí, eso es un concepto de física. Ustedes pueden encontrar esto en una página de física. Yo busqué ahorita rápidamente ley de dilatación lineal y entonces hay una presentación ahí de PowerPoint. Entonces dice lo mismo, el alargamiento de una varilla al calentarse es directamente proporcional a la elevación de la temperatura y al largo inicial de la varilla. ¿Listo? El alargamiento de una varilla. ¿Qué significa eso? Lo mismo que nosotros acabamos de decir. Entonces, esto se puede escribir matemáticamente de muchas maneras, pero todas son la misma, ¿sí? Todas son la misma. Usted puede escribir una ecuación de infinitas formas. Entonces nos está diciendo, voy a quitar esta de acá, nos está diciendo que el alargamiento de la varilla, ¿cómo calcula uno el alargamiento de una varilla? O la dilatación, que es lo mismo. ¿Qué operación hace usted si tiene L1, L2, T1, T2, siendo L1 temperatura inicial, L2 temperatura final o después de la elevación de la temperatura o el cambio de la temperatura, T1 y T2 temperatura inicial, luego temperatura final y teniendo lambda como el coeficiente de, de dilatación térmica de un material, en este caso acero, si no estoy mal. Ah, no, todavía no, nos dicen de un material, cualquier material. ¿Cómo calcula uno la dilatación que tuvo una varilla? Pues yo supongo que como haciendo como la diferencia de las temperaturas y la diferencia de las longitudes, Correcto, sí, muy bien. ¿Y eso cómo, qué operación hace uno ahí? una resta. ¿Una resta a cuál? ¿Qué resta Eh, con qué? La longitud. ¿Sí me entiendes? o sea, L2 menos L1 Muy de bien, 2. L2, L1 sería el cambio de longitud. ¿Estamos claros? O el delta de Sí, longitud. En algunos libros aparece así. Esta letra griega se llama también, ay, ahora se me olvidó el nombre de esa letra griega. Delta. Pues por eso se llama delta de temperatura. La letra griega delta en mayúscula y indica cambio también, porque a veces a alguno le sale en las pruebas del ICFES algún tipo de lenguaje que tiene que ver con esto. Entonces esto es un cambio, un delta de longitud. ¿Qué cambio de longitud? El cambio de temperatura, pues se calcula la temperatura final menos la temperatura inicial y uno sabe cuánto cambió. Y a eso se le llama cambio de temperatura. Y pues obviamente este es el coeficiente. Lo que nos dice el ejercicio es que el alargamiento de la varilla o el cambio de longitud de la varilla es directamente proporcional, ¿sí? Cuando uno dice directamente proporcional quiere decir que no está multiplicando. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces voy a tener aquí, si yo dejo dos corredores, ambos utilizaron un tiempo de 5 segundos o dos objetos. Este en 5 segundos recorre esta distancia, el otro en 5 segundos recorre esta distancia. Cambié la distancia, esta es la distancia 1 y esta es la distancia 2. Eso es directamente proporcional. Si yo, si un objeto recorre ya mayor distancia, ¿qué ocurre con su velocidad? Obviamente manteniendo el tiempo igual. entonces es según si la variable es independiente o dependiente. No, 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 ¿Podemos no. como guiarnos de eso? No, ok. No, en este tiempo, o sea, estamos diciendo que una persona o bueno, un objeto recorre en 5 segundos esta distancia. El otro recorre en 5 segundos esta otra distancia que es mayor. ¿Cuál es más rápido, más veloz? ¿El 1 o el 2? Los, El segundo. Es decir, que si incremento la distancia recorrida en el mismo tiempo, yo soy más veloz. ¿Sí? sí, señor. A eso se le llama directamente proporcional o una proporción directa. Quiere decir, a mayor distancia recorrida, mayor velocidad. Obviamente que el tiempo se quede igual, ¿sí? Si yo incremento la distancia recorrida, por ejemplo, hoy salí a trotar
20 minutos, hice 1 kilómetro. Mañana salgo a trotar 20 minutos, los mismos 20 minutos, pero hago 1,5 kilómetros. Después salgo a trotar los mismos 20 minutos y hago 2 kilómetros trotando. Cada vez soy más rápido. Entonces, al incrementar la distancia recorrida con el mismo tiempo. ¿Estamos claros? Eso se llama directamente proporcional. Y por aquí dice, si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuye el otro. Sí, como dice María José ahí. Bien. Mientras que con el tiempo es una proporción inversa o se llama inversamente proporcional. ¿Qué ocurre con el tiempo? Supongamos que tenemos la prueba, por eso se le llama pruebas contrarreloj, no sé, la misma prueba de los 100 metros planos. ¿Quién gana o quién es el más rápido en recorrer los 100 metros planos? El que se demore menos tiempo. Entonces, si hay alguien que se demora 10 segundos y hay otro que se demora 9 segundos, este señor de acá es más rápido, ¿sí? En los mismos 100 metros planos. ¿Me hago entender? Señor. Entonces, a menor tiempo, manteniendo la distancia igual, la velocidad se incrementa, pero a mayor tiempo, la velocidad disminuye, ¿sí? Eso es clarísimo, ¿sí o no? Pero, profe, una pregunta, entonces todo lo que está multiplicando es que a veces uno se confunde, pues yo cuando miro eso como para resolver cosas, uno sabe que si ambos aumentan al mismo tiempo, o sea, es o disminuye, pero si ambos están como a lo inverso, es inversamente proporcional, Sí, como sí. por lógica. Pero cuando uno tiene la fórmula, o sea, uno no puede como ver eso si no lo pone en contexto y veces que uno no sabe, o sea, cómo colocarlo en concepto porque no tiene ni la menor idea. Pero no sé si me hago entender. Entonces, Sí, sí. Por ejemplo, cuando pasa miremoslo eso, aquí. Presión es fuerza sobre área, ¿sí o no? sí, ¿Qué pasa con el área? Es inversamente proporcional, ¿sí? sí, entonces todo lo que está como dividiendo es inversamente proporcional, no sé si me hice Ajá. entender. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, eso es lo que gracias. ocurre en la práctica. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque si nosotros ponemos a dividir y lo que está dividiendo es una fracción, hay que tener mucho cuidado. O un decimal, porque eso nos puede invertir la lógica, ¿no? Y entonces ahí toca tener cuidado. O sea, esto En- funciona con números enteros, mayores que 1. Cuando eso tendríamos que hacer como resolver primero como la división Claro, ahí claro, y ver porque es qué que, queda. claro, es una habilidad, pero muchas veces la trampita está con esto de acá. Por ejemplo, yo le digo a algunas personas, no sé, tengo 2 y lo divido entre un medio, ¿cuánto va a dar? Va a dar 4. 4. 4. Entonces miren que es como multiplicarlo. Y usted dice, pero yo estoy dividiendo. Entonces el que maneja fracciones se da cuenta que por la ley de las fracciones, cuando yo divido por una fracción, voy a tener que multiplicar. ¿Sí? Como 2 dividido 0,1. ¿Cuánto da? 20. Muy 20 bien. sobre. 20. Porque 0,1 es un décimo y pasa lo mismo caso del anterior. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, si en la mayoría de los procesos es muy cierto lo que dice, si estás dividiendo, pero toca tener mucho cuidado con la cantidad. A veces esa lógica no funciona tan así. De que uno ve, porque está dividiendo, entonces es inversamente proporcional. Toca, y toca, pues, en este tipo de ecuaciones que son las más sencillas que hay en física y en química, funciona perfectamente. Es decir, por ejemplo, por eso las puntillas se hacen con la punta tan fina. Pues la idea es que penetre el material y entre menor punto de contacto haya con un material, pues más presión va a poder hacerle y usted va a necesitar una menor fuerza para que haga una presión mucho mayor, porque a menor área la presión incrementa muchísimo. Por eso una aguja nos atraviesa a derecha. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta de eso o no? ¿Sí se habían visto que todos los materiales que intentan hacer perforación o algo así, pues tienen que tener un área muy pequeña para poder atravesar los materiales? ¿Sí? ¿Aló? Sí, señor. Bien, bueno, y lo mismo se puede hacer con muchos, por ejemplo, no sé, densidad,
también, etcétera. Bien. Entonces hay muchas ecuaciones que son de este tipo. Bueno, volviendo al tema, entonces tenemos acá, y nos dice el ejercicio, ¿sí? Que la variación de la longitud de la varilla es directamente proporcional a la longitud original, o sea, la longitud original, ¿cuál sería? O la La longitud primera. inicial. L1. Entonces, L1. el E1 en nuestro caso, entonces directamente proporcional significa que está multiplicando en la parte de arriba y también directamente proporcional a la variación de la temperatura, o sea que la variación de la temperatura también va a estar ahí. Y al final nos dice que lambda es el coeficiente de proporcionalidad. Los coeficientes de proporcionalidad todos están multiplicando y es proporcionalidad directa. Cuando se dice que hay un coeficiente de proporcionalidad es porque aparece acá, multiplicando. Luego lo único que hace es reemplazar uno, que esto es L2 menos L1, lambda por L1. Recuerden que aquí se infiere que esto es una multiplicación cuando están uno al lado del otro. Y aquí hay que colocar paréntesis, porque si uno no los coloca, pues recuerden que por orden de las operaciones o jerarquía de las operaciones, entonces le estamos indicando que primero toca hacer la resta, ¿sí? Para poder calcular primero la diferencia de temperaturas y luego sí multiplicar. Y esa sería la respuesta correcta. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, claro, profe, podría como regresar a la imagen a donde estaba como ¿Qué? el ejercicio. No te entendí. Que La imagen del ejercicio, porque no todos sabemos el ejercicio, entonces para ver cuál era. La imagen. Pero es que yo la La saqué respuesta es la A. de internet. Ay, Sí, la respuesta es la A. inserto orgullo. Pero, espérate a ver, porque es que se me perdió ahora la imagen donde tenía el ejercicio. Pero sí, la respuesta sería la A. Aquí está. Listo, está la imagen del ejercicio. Y pues no sé si en este también sea la misma A. Sí, aquí es la A también. Sí, es la misma. ¿Sí? Entonces miren que la respuesta B, ¿qué pasa? Que no hay un cambio de temperatura. La respuesta C está inversamente proporcional a la variación de la temperatura. Y la última respuesta, pues el error que comete es que al principio nos dice que es la variación de la longitud. Entonces para la variación de la longitud toca hacer una resta, no es la longitud final como aparece en la D. Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Claros está ahí? Sí, señor. Bien, entonces vamos para el siguiente ejercicio. Ese es como el ejemplo de lo que sería un ejercicio algebraico. Es a veces muy complejo. Yo he visto que a muchos estudiantes, digamos que no, con lo que es cuando le dicen qué pasaría, por ejemplo, en un movimiento circular uniforme donde la aceleración se duplica, ¿qué pasa con la velocidad tangencial? Entonces a veces hacen ese tipo de preguntas que son solamente trabajo algebraico. Es decir, conocer dos fórmulas y poder revisar qué pasa con una magnitud cuando la otra se duplica o se va para la mitad, etcétera. ¿Sí? Bien, Profesor, entonces, ¿sí? disculpe que le interrumpa. O sea, le mandé un mensaje por el privado y le puse que entonces en este caso para que una operación sea directamente proporcional tiene que ser lineal. Pues si tiene una división Sí, es inversamente proporcional, ¿es así? claro, sí, sí. Pues lineal de todas maneras, en la relación inversamente proporcional también es lineal. Sí, o sea, pero me refiero a que no tenga ningún tipo de división o algo así. Ajá, sí, ningún tipo de división, sí, tienes toda la razón. Digamos que eso sería como una cuestión así al final. El siguiente entonces, qué pena, pero es que aquí vuelvo y les digo, yo tengo una ventana donde están como los avatares, donde puedo ver de pronto un poco la cámara, tengo la ventana del chat, tengo una ventana de donde están los participantes, donde puedo ver cuando ustedes hablan, pues saber, por ejemplo, que Jared tiene el micrófono abierto, tengo la ventana de Zoom aparte, tengo el pizarrón. Entonces, digamos que a veces se me dificulta estar pendiente, digamos, del chat, ahí les pido de pronto un poco de excusas. Bueno, ejercicio número
3. Váyanlo mirando, ya le coloco a los que no tienen el libro, se lo coloco ahí. Una varilla de acero tiene una longitud de 0,45 metros. ¿Listo? Ya se lo coloco aquí a los estudiantes que no tienen el libro ahí a la mano. Bien. A ver si encontramos aquí. Imágenes de dilatación lineal. ¿Qué dos ejercicios son más complicados? Ese ejercicio me parece súper interesante, pero no está casi por internet. Me va a tocar cómo escribirlo. Hay muchos otros que ustedes se encuentran hasta, no sé, 50 páginas del mismo ejercicio y videos y todo. De este, por ejemplo, yo lo he trabajado harto y pues como siempre he trabajado como en clase con el libro, entonces no he tenido que googlearlo. Una varilla de acero tiene una longitud de 0,45 metros a 18 grados. A ver si de pronto le voy a echar una última búsqueda a ver si lo encuentro. Por acá. No. Ya se los escribo entonces para los que tengan ahí. Gracias, Hay profe. una de Yahoo Respuestas. Creo que ya está, pero en Yahoo Respuestas. Y están preguntando. Y graves. Bueno, voy a recortarlo acá. Ah, pero entonces espérense un momento. Lo edito en Paint para poder cortar solamente el ejercicio. Le toca a uno aquí ser muy veloz con el mouse. Listo, ya está ahí el ejercicio. Ahora ampliémoslo. Perfecto. ¿Ya lo ven? Es el mismo, ¿sí o no? Así. No sé si está en el mismo orden creo que esas respuestas ni siquiera son las mismas del libro porque no se me hacen familiares. Ah, no, sí es la misma. Sí, profe, son las mismas. En el mismo Sí, orden. está en el mismo Perfecto. orden. Y alguien ya lo había googleado y lo colocó en Yahoo Respuestas. Vamos a ver si Yahoo Respuestas sí le dio la respuesta correcta. De esto hay muchos foros. Yo incluso participo en algunos foros porque hay foros, por ejemplo, de estudiantes de ingeniería, no sé qué, donde hay ejercicios que ponen algunos profesores o simplemente estudiantes que están resolviendo libros a veces textos que son complicados y, y se encuentran como los solucionarios. Antes uno lo que hacía era en la Universidad Nacional, uno compraba afuera y había gente que tenía el negocio de vender los solucionarios de los libros de física, de matemáticas, de economía, de estadística. Y eso era pues un súper negocio para algunas personas en esa época o resolver ejercicios. Ahora, hay comunidades en internet y ya es gratis, porque antes cobraban, es un solucionario de las ediciones, porque había unos profes que le dejaban a uno, en la universidad todavía hay, que le dejan a uno el solucionario, no sé, de Tipler, de Tippens, de la Serway, que son libros de física universitaria, que tienen, no sé, 50, 80 ejercicios y se los dejan de una semana para otra. Entonces uno ahí le tocaba. Digamos que la universidad fue donde yo aprendí un poquito más lo que era estudiar, porque le toca a uno sentarse a resolver, no sé, 50 ejercicios de una semana para otra. Entonces le toca pues leer muy bien los ejemplos, leer el libro. O sea, a veces no era suficiente. Uno estaba en la clase y cuando se iba con los ejercicios le tocaba repasar cómo explicaba el libro, mejor dicho, ponerse uno a revisar cómo resolvía eso. Habiendo estado en la clase y habiendo uno entendido en la clase, o sea, uno entendía muy bien en la clase, uno sí, 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 y cuando iba a ponerse a desarrollar los ejercicios, igual le tocaba mirar los ejemplos y mirar todo.
mirar los apuntes, yo tomaba varios apuntes. ¿No? Como donde yo aprendí un poco más esa parte de estudiar. Listo, entonces, por allá tenemos algunas respuestas. ¿Andrés Felipe está por ahí? ¿Aló, Andrés? Ah, aquí me dijo que había una app que se llama Tijeras. Lo que pasa es que como estoy desde el computador, no sé si de pronto pues en el celular sí hay apps, pero aquí me No, tocaría... está en el mismo computador ya. ¿Ah? Está ya en el mismo computador, o sea, no es necesario descargar nada. Ah, o sea, es una... Dentro del Windows Sí, 8 señor. hay una aplicación que se llama Tijeras. Sí, señor. Vea, pues no, eso sí no la sabía. Yo siempre me voy a Paint. Me ha salvado la vida desde Windows 95. Oiga, ese Paint viene desde Windows 95. Qué grosería. Listo. Yo le pregunté aquí al que dijo que era la D, pero no me respondió. Andrés Felipe. Ah, dice que el micrófono no le funciona. Bueno, alguien que nos, Santiago, por ejemplo, o alguien que nos quiera explicar precisamente cómo fue el procedimiento, cómo llegó a la respuesta. O sea, lo interesante no es saber, listo, sí, la respuesta es la A, la B, la C o la D. No, sino que nos explique con los datos que está arriba qué hizo para llegar a la respuesta correcta. Uno de los 60 que tenemos acá, 59. 58 porque me está contando a mí los participantes. Uno de los 58 que nos... No, profe, ni idea. No, pues, o sea, yo entiendo que ustedes, o sea, voy a hacer un poquito, como digamos, un profesor decía, espero que no lo tomen a mal, pero pues escoger entre A, B y C y D es una cosa que puede hacer un niño de tercero de primaria que ya conoce las 4 primeras letras del abecedario. Lo interesante es explicar cómo llegó a esa respuesta, o sea, qué estrategia, si de pronto no la tenga muy clara, intentar decir, bueno, o sea, aquí toca hacer unas operaciones, toca, para eso aparece una Profe, ecuación perdón si no hablo anterior que hay mucho, que es que usarla. acá comenzaron, perdón si no hablo mucho, es que comenzaron a poner música, así que me da como pena también interrumpir la clase así, ¿vale? Así que esa es la razón por la que no hablo mucho. Ah, bueno, no, tranquilo, pero dentro de los 60 tiene que haber otro que de pronto sí nos pueda comentar qué, qué intentó hacer por lo menos, o qué se le ocurrió hacer, división, multiplicación, si la ecuación le sirvió, si no le sirvió. Yo usé la ecuación pues, la pasada, como no tenía ni idea, yo dije, supongo que me puede servir para algo Sí. y pues según eso despejé como ¿La qué? lambda para tener más Muy o bien. menos qué unidades puedo tener. Listo. Entonces, ¿cómo despejaste lambda? ¿Cómo te quedó despejado lambda? Lambda que es igual. Ya, es que apenas estoy como mirando más o menos. Esto me pasa a estar dividido y esto también. Entonces me queda L2 menos L1 en la parte de arriba sobre L1 por el paréntesis de T2 menos T1. Ajá, muy bien. Muchachos, ¿está bien despejado lambda? Porque creo que Aló. así era la fórmula, profe. Yo no me Sí, acuerdo sí, bien. así es. Pero pues estoy preguntándole aquí a los otros 58, sí, están de acuerdo que está bien despejado lambda. Listo, Santiago nos dice que sí, que así es. Ahí en el chat. ¿Alguien más de los otros 57? Andrés Felipe dice que sí. No, sí, no, sí. Correcto, muy bien, gracias. Ya tenemos a varios que nos dicen que sí.
que te apoyan. Muy bien. Entonces, perfecto. Sí, efectivamente, pues lo que estaba aquí multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Uy, ahí ya Angie Tatiana nos dijo, nos explicó ahí toda de cómo sería la D. Nos dijo, bueno, pero entonces intentemos antes de seguir ahí, seguir un poquito este camino que nos está explicando aquí. ¿Me Profe, yo no recuerdas sé tu ni nombre? qué hice, yo hice lo que creía, yo no respondo si sale mal o sale bien o qué. Bueno, Ok, pero que después de ahí, ¿qué hiciste? em, reemplacé los valores, Sí, muy bien. hice un sistema de 2 ecuaciones. Uy, no, pero ya el sistema de dos ecuaciones ya me parece un proceso complejo, pero bueno. Es hacer otra ecuación. Ah, Es que claro. yo no tenía ni idea, yo Despejaste solamente me lambda las... en el otro lado, ¿sí? Ah, no, ¿Qué? reemplazaste lambda en el otro lado para poder Y ahí solo despejar queda una variable. un X, sí, una variable. Uy, pesado. Vamos a ver, intentémoslo acá. L2, ¿cuánto vale? L2 vale... tu, tu, tu. 0044 es. ¿Sí? Sí, o sea, 0,44. Solo un Solo con cero. un cero. Solo Ah, con un solo un cero. 0, perdón, qué pena. 0,44. L1 sería menos 0,45, ¿sí? O digamos Sí, que uno puede señor. hacer lo siguiente, digamos, para no complicarse un poco más acá, y es decir que aquí va a ser el delta de longitud y que esto va a ser L1 por el delta de temperatura. Y vamos a sacar aquí, el delta de longitud es la longitud final menos la inicial, que nos va a dar 0,00044. ¿Sí? Ese es el delta de longitud. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. ¿Y el delta de temperatura cuánto es? $84. Muy bien, 84 grados. Y lo reemplazamos. Entonces tendríamos 0,00044 metros sobre 84 grados, ¿sí? Multiplicado por L1, que sería la distancia original, que es 0,45 metros, ¿sí? Y eso es lambda. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y ahora nos están preguntando por la longitud 2, si no estoy mal. O sea, la longitud Sí. final. Si despego la fórmula de la longitud final, ¿a qué es igual? Profe, disculpe, ¿qué había dicho? Que si despejo de la primera fórmula de la longitud 2, ¿a qué es igual? A L1 A L1. entre paréntesis T2 menos T1 Ujú. sobre lambda. ¿Sobre lambda? Yo diría No, que lambda no. por Lambda, L1 sí, por el cambio de temperatura sí. más L1. Muy bien. Más L1. Muy bien. O sea, L1 que estaba restando pasó al otro lado a sumar. ¿Sí? ¿Perfectos? Sí, señor. Y ahora reemplazamos L2, que es la que no sé, es igual a lambda, que lambda lo tenemos acá. ¿Sí lo notan? Y luego L1. ¿Sí? Entonces, lambda, ¿quién es? Voy a colocarlo aquí. Es delta L sobre L1, ¿sí? Por el delta de temperatura. ¿Sí o no? Ese es el lambda que nosotros calculamos acá. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Lo estoy reemplazando por L1. Por el delta de temperatura, ¿no? Que es este que aparece acá. ¿Sí o no? Sí. Bien. Más L1. Si ustedes se dan cuenta, estoy multiplicando por L1. ¿Sí?
dividiendo por L1, ¿no? Y son el mismo L1. Sí, entonces se cancelaron. Y se cancela este con este, ¿no? Sí. ¿Y qué Entonces me queda? me queda me queda el cambio de L más L1. Ajá. ¿Y el delta L cuánto es? El delta de L es 22, 0,0030, o sea, 44. Más el Ah, L1. pero espérense un momento, qué pena, aquí cometí un error. Porque para el segundo los datos cambiaron. Qué pena, qué pena. Ese delta T no lo puedo cancelar. Cancelar. El L1 para los dos ejercicios sí es el mismo, ¿sí o no? Pero este Sí. delta T viene de acá. Es decir, de lo primero que me están diciendo. ¿Sí? Sí, Pero señor. este delta T es ahora con lo que nos están preguntando, que es ahora se calienta hasta 60. ¿Cuánto sería el delta T cuando se calienta hasta 60? Vamos a decir que este sería el delta T1, que sería el ejercicio 1. Este sería el delta T2, que sería lo que nos están proponiendo para hallar la nueva L2. ¿Cuánto hay de 18 a 60? 42. 42. 42. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a reemplazar. Entonces voy a borrar acá y reemplazo. Porque pues ahí sí nos toca trabajar con los números. Este es 84 y este es 42. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? L1 sí se va a cancelar y ahora esa nueva L2 que nos están preguntando va a ser el delta L y 84 dividido 42, ¿cuánto da? Perdón, 42 dividido 84. Da un medio. Da un Medio. medio. O sea que me permiten colocar aquí un 2 dividiendo, ¿sí? Sí. Yo puedo cancelar, Perfectamente. exacto, más L1. Es decir, el delta L, que es 0,0044, lo tengo que dividir en 2. Entonces me daría 0,00022 más L1, ¿sí? Y L1 es 0,45 en ambos casos. Más 0,0022 nos daría 0,45022. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál es? La D. La D. Que muchos tenían la razón. Ahora, ese es el camino de Caperucita, ¿sí o no? Sí, profe, muy largo, pero es que Claro. si No, 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 uno pues, no sabe. pero miren, claro, es un camino lógico. Lo que pasa es que entre uno más resuelve ejercicios va encontrando que hay unos caminos que son más rápidos y otros más cortos, ¿sí? Y esa es una Sí, habilidad que señor. uno gana resolviendo. Yo a veces también en clase he abordado ejercicios y resulto resolviéndolos por un camino más largo y cuando voy en la mitad digo, no, esto se pudo haber hecho mejor por otro lado, pero uno se da cuenta haciéndolo. Lo que uno espera es que esto no le suceda a uno en una prueba, porque pues aprendiendo y estudiando esto es maravilloso porque uno hace, o sea, miren que aquí repasamos procesos más largos, esto le va a servir a uno de repaso y no está mal hacerlo, pero ya presentando la prueba digamos que no es eficiente. Eh, Voy a recuperar de pronto lo que dijo por allá arriba, o sea, vamos a comprobarlo de las dos maneras, lo que dijo arriba, por allá alguien nos escribió, Angie Tatiana. Angie Tatiana nos está planteando es que, pues que de todas maneras, cuando uno escribe que el cambio de longitud es proporcional al lambda y proporcional a la longitud inicial y al cambio de temperatura, ¿sí? Pues está diciendo que esto es proporcional. Y pues yo les había colocado el ejemplo. ¿Qué pasaría si uno el cambio de temperatura lo duplica? ¿Qué va a pasar con el cambio de longitud? Se duplica también. Muy bien, porque es directamente proporcional. Ahora, lo que está pasando aquí, ¿qué pasa que si el delta T lo divide? ¿Qué va a pasar con el cambio de longitud? Se divide también. Se divide. Lo que se dio cuenta Angie Tatiana al hacer los cálculos, ella lo que hizo fue, bueno, miremos el delta de longitud
de temperatura para el caso que nos colocan, digamos, de prueba. Y en el caso que nos colocaban de prueba inicial, donde están todos los datos, es que la temperatura 2 menos la temperatura 1, o sea, la final menos la inicial, es 102 menos 18 y eso les daba 84. Cuando fue a calcular el otro delta de temperatura para el otro que nos estaban proponiendo de llevar la misma varilla, pero ahora solamente hasta 60, pues va de 60 hasta 18 y se dio cuenta de pronto ella que dio 42 y que el delta de temperatura del ejercicio que le están proponiendo comparado con el del ejercicio que ya tiene la respuesta es de la mitad. Y entonces dice, bueno, si esto se mantiene porque es el mismo material, si esto se mantiene porque la varilla es la misma con su misma longitud inicial y solamente dividía la mitad la temperatura, el delta de temperatura, pues el delta de longitud se dividía a la mitad. O sea que ella dice, si aquí hubo un cambio de 0,00044, aquí tiene que haber un cambio de 0,00022. O sea, llegó a la mitad de la dilatación, porque la misma varilla solamente lleva a la mitad del cambio de temperatura. ¿Sí me hago entender? Como es proporcional, llega a la mitad de la dilatación. ¿Sí o no? Más o menos. Sí, mira, Sí. es que es la misma varilla. Y en los dos casos parten de la misma temperatura con la misma longitud inicial, solo que en una se lleva hasta una temperatura alta y en la otra se lleva hasta la mitad de esa temperatura. Lo que pasa es que no es la mitad de la temperatura, no es la mitad de 102, es la mitad del delta de temperatura, que es lo que tiene uno que tener en cuenta. O sea, aquí hay que pensar es en el delta de temperatura, porque esto es proporcional es al delta de temperatura, no a la temperatura final, que es donde toca tener como mucho cuidado. Varios ahí ya me escribieron, yo los leí, digamos que es otra manera mucho más rápida y ágil teniendo en cuenta la proporcionalidad, que fue lo que yo les expliqué un poco en el comienzo, ¿sí? ¿Sí recuerdan que yo les expliqué con velocidad y todo? Entonces, digamos que es una forma más rápida y de pronto muchos, aquí Charek, por ejemplo, nos decía que es que no sé cómo explicarlo de otra forma, es que, porque es una cuestión donde se piensa más en la proporcionalidad, pues yo estoy intentando como explicar ese otro pensamiento que está muy bien, porque está respetando la proporcionalidad, ¿sí? Y pues como la longitud inicial era 0,45, pues se suma ese 0,45 al 22 y la respuesta correcta es la D. ¿Bien hasta ahí? ¿Claros? Sí, ¿Sí, señor. aló? Bien. Aquí acabamos, pues yo aproveché a explicarlo de las dos maneras, de la larga y de la cortica. En ambas uno aprende, no está mal. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, también otra habilidad que uno tiene que tener, y eso se genera con la práctica, es de encontrar unas formas sencillas para, o bueno, no más eficientes, ¿sí? Y yo, digamos que no sé si allá Manuel se acordará que yo les explicaba que esto es un bosque y este bosque pues puede ser, hay dos bosques oscuros y negros que los estudiantes les temen. Uno es el bosque de las matemáticas y el otro puede ser el bosque de la física o de la química, ¿sí? Es más, debería ser con color negro, porque todo esto es oscuro y tenebroso. Sí, profe, me acuerdo un poco de esa charla. Eso, entonces, allá no se mete Caperucita. ¿Qué pasa? Entonces acá está Caperucita. Caperucita está aquí. Y Caperucita, pues lo que hace es, como ella no conoce muy bien el bosque de la matemática, pues busca un camino más largo, pero igual efectivo, ¿no? Porque ella va a llegar a la casa de la abuelita en algún momento, un poco después. El lobo, que de pronto es el que sí no le tiene miedo, es decir, el lobo conoce el bosque de las matemáticas, ¿sí? Y él sí atraviesa el bosque porque lo conoce, es decir, él conoce las leyes matemáticas, las leyes físicas, los conceptos, y entonces no le tiene como ese miedo y sabe por dónde poder pasar el bosque y llegar a la casa, es decir, el objetivo se puede cumplir un poco más rápido y fácil, ¿sí? Entonces digamos que es como una metáfora que yo coloco para decirle a ustedes que pues es simplemente como, yo veo que muchos estudiantes intentan como evadir cosas de la matemática y de la física y encontrar caminos más sencillos. Eso no está mal, lo que pasa es que puede que uno se demore más si uno no conoce muchas propiedades y habilidades matemáticas, ¿listo? O físicas.
Entonces miren que nosotros el día de hoy alcanzamos a ver 3 tipos de ejercicios completamente diferentes, pero todos igual de importantes. Entonces, ¿qué es importante? Saber el concepto físico, es decir, todos los ejercicios necesitan que usted conozca en este caso de dilatación térmica. Además de eso, para resolver uno un ejercicio no solamente tiene que saber en qué consiste el concepto físico como el primer ejercicio de dilatación térmica, sino que además de eso, pues hay una relación matemática. Entonces hay unas relaciones matemáticas que es lo que nosotros, digamos, utilizamos como las fórmulas. Y esas fórmulas pues deben estar de memoria. En este caso, en este ejercicio, pues nos las dieron, pero vamos a ver otros casos en donde ustedes dicen, no, aquí en ningún momento le dicen aquí que la distancia recorrida por un objeto es igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. Y eso es una ecuación de movimiento uniformemente acelerado para distancia. Por lo menos hasta acá generalmente he visto que la usan y no la escriben en ningún lado. Pero uno tendría que saberla, ¿sí? Y así algunas ecuaciones que pues les voy a recordar en la próxima sesión para que ustedes las tengan porque son súper útiles a la hora y pues van a facilitar resolver. Y lo último es una cuestión matemática que fue lo que acabamos de hacer en donde de matemática tenemos 2 procedimientos. Un procedimiento que es aritmético en donde ustedes se dieron cuenta que nos tocó hacer divisiones, por ejemplo nos tocó no sé, son muy sencillas, pero sí nos tocó hacer una división por 2 y darnos cuenta y multiplicaciones y sumas con digamos, números con coma, etcétera. Y además, igual de importante, el álgebra. Entonces, saber cómo se hace un despeje, cómo se despeja correctamente una fórmula. Entonces, son como 3 tipos de ejercicios que requieren esas 3 habilidades y no hemos visto, pues espero en la próxima sesión ya trabajar uno con gráficas que los que vienen, pues vienen con gráficas. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, inquietud hasta el momento. ¿Aló? No, podemos hacer como una lista de fórmulas que nos tendremos como que saber. Pues lo que pasa es que, perdona, la lista de fórmulas entre comillas está, o sea, el mismo libro trae ahí todas las fórmulas, sí, lo que pasa es que es demasiado. Pues yo les voy a recordar, pero pues de nada sirve que yo se las escriba todas acá porque es lo mismo que uno se baje o se descargue una cuestión de fórmulas. Me parece más interesante y mejor para que ustedes de pronto se memoricen, pues irlas viendo conforme salen ejercicios que traten esos temas. Y yo les digo a ustedes, muchas gracias por... Uy, no me quiere dejar cerrar esto.